Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Una palabra que, como dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios. La Biblia, el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios no es motivo de vergüenza, de avergonzarse. Todo lo contrario. Es poder de Dios y hemos de anunciarla, hemos de predicarla, hemos de enseñarla y, como le dijo Dios a Josué, hemos de memorizarla. Estas palabras van a estar todo el día en tu boca, las leerás, las memorizarás, se las repetirás a tus hijos para que todo te salga bien, le dijo Dios a Josué. Hoy nos vamos a detener en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 30. Que así nos dice la palabra de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ayer comenzábamos a ver la respuesta que Jesús le dio a los saduceos cuando se acercaron a él con el fin de demostrarle que no existía la resurrección de los muertos. Y le cuentan esa historia que ya hemos visto y ya hemos repetido en varias ocasiones, donde dice que una mujer se casa con diferentes hermanos, pero al final todos mueren. Y la pregunta es, oye, ¿y quién va a ser el esposo de esta mujer arriba en el cielo? Porque tuvo varios maridos, ¿verdad? Lo primero que le dijo Jesús fue que su planteamiento está equivocado. Y el motivo es porque ignoran las escrituras, están ignorando la palabra de Dios, el poder de Dios. Y en este versículo lo que encontramos es no solamente una respuesta a los saduceos, sino una verdad reveladora sobre el cielo. Estas palabras de Jesús nos obligan a mirar aún más allá de esta vida y entender que el propósito final del ser humano no es el matrimonio, no es la familia terrenal, ni siquiera son esas estructuras emocionales que aquí consideramos nosotros básicas, esenciales, sino que la finalidad del ser humano es tener una comunión perfecta con nuestro Dios. Podríamos resumir esta respuesta de Jesús diciendo algo así como: en el cielo todo será diferente. El cielo no es que sea como una copia mejorada de la tierra, no. El cielo es una realidad completamente nueva, donde lo que hoy conocemos, allí va a ser todo diferente. Cuando Jesús se refiere a la resurrección, habla de ese momento cuando el ser humano pasa a la eternidad. Cuando el hombre muere aquí en la tierra, pero automáticamente resucita arriba en el cielo. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, allí en el capítulo 15 y en el versículo 53, que es necesario que esto corruptible, hablando del cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En otras palabras, en el cielo no vamos a dejar de ser quienes somos, pero sí dejaremos de ser como somos. No sé si me estoy explicando bien. Seguiremos siendo los mismos, pero toda la corrupción que hay en nosotros, toda esa parte mortal que hay en nosotros desaparecerá. Hay muchos creyentes que viven tan apegados a esta vida que se olvidan que no fuimos creados para permanecer en ella. Ya hemos repetido bastantes veces cómo tarde o temprano todos partiremos de este mundo. Este cuerpo que tanto cuidamos, las apariencias, los bienes materiales y todo lo que hay aquí en la tierra, todo es temporal. Pero lo que Dios hará en la resurrección será algo glorioso. Y Jesús está diciendo aquí que allí en la resurrección vamos a ser como los ángeles de Dios en el cielo, en el sentido de que no nos vamos a casar ni tampoco darnos en casamiento. Y aquí, claro, aquí ya podríamos hablar de un tema muy interesante que es el tema angelical, el tema de los ángeles, de cómo son, qué hacen, qué función tienen. Porque como vemos aquí, dice Jesús que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Pero Hoy me necesito centrarme no tanto en los ángeles, sino en nosotros, en las personas. Jesús dice que en este aspecto las personas vamos a ser como los ángeles. Es decir, que en el cielo no habrá matrimonio. Por eso, date cuenta que en las bodas se suele decir hasta que la muerte nos separe. Y se dice esto porque una vez morimos, se acabó el matrimonio.
Pablo lo deja claro cuando escribe su carta a los romanos, allí en el capítulo 7, verso 2, cuando dice que la mujer casada tiene que estar sujeta al marido por ley mientras éste vive. Pero si el marido muere, entonces ella queda libre de la ley del marido. La muerte es el fin del matrimonio. Aunque nos cueste entender este concepto, en el cielo los casados no tendremos matrimonio. Y no es porque el amor desaparezca, sino porque el propósito del matrimonio ya se cumplió. Por otra parte, cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, a la eternidad con Dios, ya no habrá más matrimonios porque ahora nuestra unión va a ser con Cristo, con el Hijo de Dios. Y ahora viene la pregunta que creo que casi todo el mundo se hace. Oye, ¿en el cielo nosotros reconoceremos a nuestra familia? ¿Un hombre va a poder reconocer en la eternidad, en el cielo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres? Bueno, yo creo rotundamente que sí. Creo firmemente que en el cielo nos reconoceremos, pero no tendremos esa familiaridad que aquí en la tierra sí tenemos. Sé que esto es un tema un tanto difícil de entender bajo una perspectiva humana, pero como te decía antes, en el cielo todo será diferente. Cuando estemos en la eternidad, yo reconoceré a mi esposa Damaris, pero tendré hacia ella el mismo amor que pueda tener a cualquier otra persona que también está allí en la eternidad. Yo sabré que ella en la tierra fue mi esposa, pero mi amor será tan pleno y tan puro hacia ella como hacia cualquier otra persona. Bueno, ¿y dónde puedo fundamentar yo mi creencia de que en el cielo nosotros nos vamos a reconocer? Bueno, mismamente lo podemos basar en el pasaje de la transfiguración. ¿Recuerdas, verdad? Cuando Jesús se transfigura delante de 3 de sus discípulos, que si no recuerdo mal fue Pedro, Jacobo y Juan, y allí aparecen ¿quién? Moisés y Elías, hablando con Jesús. Y en este evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versículo 4, encontramos que Pedro pudo reconocer a Moisés y a Elías. Pedro los pudo identificar, los pudo distinguir. Él pudo detectar claramente que uno era Moisés y que el otro era Elías. Por eso digo que yo estoy convencido que en el cielo sí nos vamos a reconocer. En el cielo también seremos como los ángeles de Dios en el sentido de la inmortalidad. La Biblia enseña en el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 20 y en el versículo 36, que los ángeles son eternos, son inmortales. Y de esta misma manera seremos nosotros en la eternidad. Versículos como los de esta mañana nos recuerdan que no debemos aferrarnos a lo terrenal, porque lo mejor está por venir. Las cosas de esta tierra pasarán, todos los bienes materiales por los cuales luchamos tanto en esta tierra, un día dejarán de ser. Y lo único que va a perdurar es el amor. Por eso Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13 y en el versículo 8, que el amor nunca deja de ser. Sé que este tema del cielo es un tanto complicado de comprender bajo nuestro punto de vista. Humanamente hablando, nos cuesta aceptar la idea de que en el cielo no vamos a tener los parentescos familiares que aquí sí tenemos. Pero lo que tenemos que entender, lo que tenemos que saber, es que nuestro amor hacia nuestros seres queridos va a ser mucho más grande, va a ser mucho más inmenso que lo que amamos aquí en la tierra. En esta vida nosotros amamos con límites, pero en la eternidad nuestro amor será perfecto. Será tan perfecto que tendremos la capacidad de amar a todas las personas por igual. Así que no temas a esta verdad. Todo lo contrario, recíbela con esperanza, recíbela con gozo, sabiendo que a todas las personas que amas aquí en la tierra, las amarás aún más en la eternidad. Porque como te he dicho en varias ocasiones durante este devocional, en el cielo todo será diferente. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, mi Dios. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tu bendición nos alcance en el día de hoy.
para que podamos ver tu gloria, podamos sentir tu presencia en todo instante de este día. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, reconocemos, yo por lo menos, reconozco, Señor, que hay cosas que me cuesta entender del cielo, pero no temo en absoluto a nada, porque si lo estás preparando tú, sé que todo va a ser perfecto, sé que todo va a ser glorioso, todo será maravilloso. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Sabes que hoy es miércoles y si eres de aquí, de Fuerteventura, tienes una cita, te invitamos a que a las 6 de la tarde puedas estar aquí en la iglesia Centro Evangélico Vida Nueva, en el sur de la isla, porque vamos a tener un culto de estudio bíblico. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.